Yo creo que de eso. Bueno, vamos a comenzar. Ya está el debate, está complicado. Está instalado. Sí, con temas más. Hay que blanquearlo porque la gente quiere Sí, saber de qué sí. estamos hablando. Estamos hablando de la crisis de la edad. De la crisis de la edad. ¿Cuándo se da la Las crisis? décadas, ¿no? las décadas. Sí, a los 30, a los 40, a los 50. ¿A colación de qué? Ayer Ezequiel cumplió años, nuestro compañero, así que Y lo ahora vemos en saludamos. crisis. No lo vemos bien. Claro, No lo dijimos, vemos bien. ¿por qué la crisis? Y entonces ahí está. Intentamos ayudarlo y tratar de darle una aliviarle mano. ese pesar con el que hoy ha Está venido a bien. trabajar. Todavía no cambió la década. Felicidades, Ezequiel. Gracias. La crisis... yo tuve un principio de crisis existencial a los 40 años. A los 40 años. A los 40. A los 40. Sí. Sí. Existencial, ya. Bueno, ahí se vino toda. La que no tuve a los Bueno, la 20, a los crisis 30, a los 40. Pero A los 40. ¿qué significó, por ejemplo? Ahí está. Bueno, chicos, no era el tema Pero a mí ya me interesa Pero porque bueno. como uno Bájame la empieza, música que quiere. como uno empieza a transitar ese camino. Claro, Claro. está muy bien. No, bueno, has pasado gran parte de tu vida y te empezás a replantear qué es lo que viene, qué es lo que no hiciste, qué es lo que tenés que hacer, para dónde vas, cómo te tomás ¿De la dónde vida. venimos? ¿De dónde venís? Bueno, claro, ahí hay toda una cuestión Sí, filosófica. sí, es un replanteo, claro. Es un quiebre. Fundamental, Es un quiebre. claro. Es que ¿Y los por, 40 ¿Por qué será que el número impacta tanto, no? Y porque cambias el de adelante, cuando cambias la No es lo mismo década, decir es como... 30, 40 que 50. No es lo mismo, claro, no es lo mismo. Y los 40 se supone son la mitad de la vida, ¿no? En promedio son la Claro, mitad de la claro. vida. Ya en los 50 Los no 50 puedes decir no. lo mismo. A mí me pasó a los 30. Ayer me corrigen. A mí a los 20 no cumplí me 50. pasó. Pero A los 20. Sí, no es la mitad, ya es un poquito más. Y es otro impacto eso. Claro, sí, chicos, tiempos de descuento. Sí. ¿Está? Bueno, pero tenés la esperanza de que también con los avances de la medicina, bueno, sí. la vida saludable y Capaz demás, que- podés estirar Sí. la vida, ¿no? O alejarte un poco más del promedio de Eso la es verdad, esperanza de vida. eso es verdad. Uno tiene que trabajar para eso. Sí. Si Sí. le gusta Y eso ha vivir, cambiado ¿no? mucho en los últimos 30 años, si vos querés la visión Sí. sobre lo que... Pero además ha cambiado la idea de la vejez, ¿no? Sí, de mucho una más vejez activa, activa. claro. No es el final de algo, sino es otra Es una etapa etapa en la que una se vive etapa más de la realmente. Ahora, vida. a mí me pasó a los 30. A mí a los 20. Bueno, No, sí, los creo 20. que- ¿Cómo va a ser una crisis a los 20? Creo que igual A los 20. Claro, a los yo 20 cuando- no hay crisis, a los 20 está... Me vi en la universidad y Sí. ya cambiando de década, me pareció como que ingresaba a una edad adulta que me desesperó, me puse muy mal, pero de verdad estuve 2 días como con un cuadro medio 2 de... días. 2 días, sí, sí. Bueno, no, tampoco tanto. 48 horas, chicos. Bueno, pero para No, festejarme... yo coincido con Pablo, para mí los 30 han Un sido momento- también como un momento de Bueno, quiebre. tenemos Y- alguien que- Sí, yo lo que estoy viendo es que estamos Sí. más bien como la Argentina hay Casi una que- crisis cada década. No nos Uno a los saludamos 20, uno a los 30, uno a los Nos 40. metimos tanto en el tema. Buen día. Buen día, Buen día. muchas gracias por la Bueno, para invitación. vos que empezás a transitar esta década entonces, la de los 30. ¿No tuviste la crisis? Yo creo que Ya tuve, ¿Querés sí. tenerla ahora? estoy un poco ahí Ayúdanos como un poco, acompañando la remanos, situación del remanos un país, poco. Sí. pero creo que sí, por ahí creo que es un cambio en muchos aspectos. Creo que en los 30 es como uno empieza a querer solidificar algunas cuestiones. Creo que por ahí va más la dificultad y en un país como este también se hace mucho más pesado. Bueno, yo en realidad mi teoría tiene que ver un poco como con esa canción de David Lebón que dice que el tiempo es veloz. Me parece que, por lo menos mi experiencia, desde que cumplí 30 hasta ahora fue un paso fugaz. Ahora que tengo 33, Claro, tampoco de tenés tanto, nada, pero claro. ayer tenía 30 y hoy tengo 33, que no me pasó en la década de los 20, donde sí Era más estaba lento. con la universidad, el empezar a trabajar, disfrute ese tipo de también, cosas, claro. que fueron 10 años, sí, de mucho disfrute, Claro. mucho trabajo también, Claro. pero que no fue tan intenso como estos últimos 3 años. Sí. Y supongo que a los 30 uno, pero por cuestiones de mandatos sociales, se pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tener una casa propia? ¿Voy a formar una familia? ¿Voy a tener hijos? Bueno, ¿Tendría a esta altura ya que tener un trabajo? Espera que me largo a llorar. Mi carrera consolidada. Bueno, pero es como que me parece eso- que uno se pregunta esas cosas a los Exactamente. 30. Yo le digo, eso cambió, digo, ya la casa. Pero a los 30... Eso me No, parece que era antes... más. No, que, antes no, se que además preguntaba- se volvió y creo tan, que- tan inalcanzable que uno ya lo Incluso también la desestimó, experiencia ¿viste? de la pandemia ha hecho que también las juventudes tengan, digamos, proceso de planificación Sí. de su vida de una manera muy distinta. Sí, eso ha complicado mucho. Exacto. Para mí los 30 me hizo sentir adulto. Sí, sí, claro. Te hace ese quiebre de que dejaste de vivir no sé, no digo una eterna adolescencia, pero sí una juventud, un vincularte con Sí, determinadas con cosas más que moratoria social. a los 30 te incomodan.
Ya los ves de otra manera. Claro. Ya apareció nuestra productora y nos dice, Claro, no sé qué, chicos, no sé Dice, qué ¿de dijo, qué pero... están hablando? ¿de ¿Qué es están todo hablando? esto? Mira, Chicos, quieren ir a la pausa, nos decían. No, chequemos el rating porque a mí me parece que con esto estamos Claro. haciendo pico de rating, Sí. porque es lo que mucha gente está atravesando en este problema. Sí. Del otro lado de la tele, mucha gente está diciendo, ¿qué me está pasando? Y ahora está entendiendo que es la crisis de la edad, Claro. independientemente de la década en la que Claro. se encuentre. Claro, dice, ¿qué estupidez están diciendo en la tele? Ah, no, mira, me pasa. Y ahí haces el... Claro. clic. Bien. Bueno, Ahí haces pero vamos el a hablar del clic. tema Sí. que hemos planteado aquí como eje, que nos convoca también a Jeremías, que está relacionado con la ley ómnibus y lo que puede pasar hoy en el Congreso. Si se pasó un cuarto intermedio, parece que las cosas no están tan saldadas, ¿no? Bueno, por lo menos esa expectativa que tenía el oficialismo de comenzar a la votación por las cuestiones, la cuestión general, no se cumplió ayer y han cedido con pasar a un cuarto intermedio. Hoy reanudan a las 12 del mediodía y se prevé que incluso se pueda extender hasta el día viernes y que va a haber mucho debate en las cuestiones particulares porque la ley obtuvo el quórum, quizás obtenga el aval en la generalidad, pero ya se anticipa mucho debate y mucha polémica en lo que tiene que ver con las cuestiones particulares. Y lo que saque el gobierno, o sea, cuántas cuestiones particulares logre aprobar, me parece que eso va a ser al saldo final, si fue positivo o fue negativo para el gobierno nacional el tratamiento del proyecto de ley. Claro, y comienza a evidenciarse a partir del debate también en el recinto las disidencias a partir del bloque, ¿no? Porque los presidentes de bloque, las máximas autoridades de cada bloque han acordado con el gobierno, han dicho vamos a dar el quórum, vamos a votar en general, vamos a votar en particular determinados artículos y empiezan a aparecer algunas voces. Natalia de la Sota desde el bloque federal que dice yo no voy a votar por estos motivos. Pichetto también. Aparece, Sí. bueno, Pichetto, hemos escuchado ayer, por ejemplo, a Manes, en el recinto también, en un discurso muy crítico, cuestionando la cuestión de la delegación de las facultades. Bueno, y eso lógicamente hace que el gobierno comience a ver si efectivamente contaba con los votos que decía contar, ¿no? Claro. Bueno, y este es como, se va a presentar como una tercera versión, porque hubo un proyecto original que se modificó, que se vuelve a modificar ahora, y eso no sé cómo lo vieron ustedes, pero cuando escuchaban los legisladores que estaban denunciando esta cuestión, el primero que dijo, yo firmé un dictamen y después apareció otra cosa, fue Carlos Gutiérrez. Sí. En su momento, la semana ¿Vos viste pasada. cuando lo entrevistaste en Telediario, él de alguna manera... Dijo, no eran cuestiones de fondo las que estaban no, cambiadas, son cosas pero... que pasan, Sí. le bajó como un poco el tono, pero Sí. eso había generado un rifirrafe bastante importante, ¿no? Pero ayer, cuando empieza la discusión en la Cámara de Diputados, nos encontramos con que los diputados estaban debatiendo sobre un dictamen que no tenían. Claro, claro, lo de ayer ya lo denunciaron con otro énfasis. O sea, ¿cuál es el proyecto que vamos a debatir? Porque no tenemos el proyecto que tiene un dictamen. Lo que nos imprimieron y nos dejaron en la bancada no es lo que estamos votando, y son cuestiones muy sensibles. Ahí se ve, bueno, el oficio político también del gobierno que se está evaluando en estos tiempos, la cintura política que va a tener para poder negociar, la sensación de que se va negociando con lo que se tiene y con lo que se puede. Discursivamente hay otra sensación, hablábamos con Jero recién también, que no hay mayoría. El gobierno discute con una intensidad, pero cuando tiene que negociar tiene que, y pasa esta cuestión, ¿no? Tiene que modificar sobre la marcha. Recular en chancleta, decíamos en el campo. Claro, exactamente. Digo, hay una. Bueno, y paso a otro tema también que tiene que ver con lo conflictivo por fuera, ¿no? Que es otro capítulo también del debate y de la grieta esta interminable, esta pelea ayer que se manifestó. Un final totalmente abierto, ¿no? Con este cuarto intermedio también que se pide, que es una señal. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa y cómo queda, sacando ya el corazón del debate, que era el paquete fiscal. Digo, no hay que olvidarse de esa cuestión, que eso se dejó para más adelante cuando era... ¿Estás generando los consensos, Jere, el gobierno? Yo creo que ha modificado muchísimo también la estrategia inicial que se planteó. Creo que la gran dificultad que uno por ahí intenta o se hace difícil interpretar es realmente qué termina siendo esta ley, ¿no? Si termina siendo un chivo expiatorio, una justificación de acciones, una declaración de principios, o realmente un mensaje hacia determinados actores de poder o de la economía para decir, bueno, acá está este gobierno que va hacia este lugar. Pero más allá de eso, creo que de cierta manera se está reconfigurando el tablero político, creo que se está reacomodando a partir de los actores, pero se está intensificando la configuración de tres posturas muy marcadas, ¿no? Desde un centro hacia la derecha y de un centro hacia la izquierda, pero creo que hay una configuración tripartita muy marcada. Y a pesar de ello, creo que
se han establecido ciertos marcos de acuerdo, en parte por la debilidad que tiene el propio gobierno en esta necesidad de construir una mayoría, que ha hecho también una actividad exploratoria muy interesante, sobre todo que termina desembocando en la sumatoria de un exfuncionario y también un candidato a presidente del Frente de Todos. Como así también algunos bloques del mismo Frente de Todos en relación a Tucumán, algunas provincias que también están haciendo unos movimientos en sus diputados. Pero creo que se ha denominado una coalición dialoguista, pero estamos hablando de que era una ley que tenía más de 600 artículos, hoy está a 300 y picos, y en donde son casi 170 en los que se está oponiendo resistencia de modo particular, con posicionamiento muy claro, ¿no? En el caso del radicalismo en relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ley de bosques, glaciares, privatizaciones, son puntos muy espinales dentro de lo que hacen a la columna vertebral de esta ley. Por eso que también uno termina encontrando esta dificultad de realmente qué termina siendo esto, ¿no? Una cortina de humo para justificar o para ocultar determinado debate que está pasando alrededor de lo que está viviendo hoy la Argentina. Creo que eso es lo que está a mí haciéndome ser muy difícil. Yo creo que es un poco de cada cosa de lo que vos enunciás, pero también si uno lo mide en términos de resultados, si efectivamente la ley logra aprobarse en términos generales y después habrá que ver qué es lo que queda en términos particulares, termina siendo una ganancia para un gobierno que si hubiese fragmentado la ley, hubiese mandado las iniciativas de forma fragmentadas, hubiese tenido las mismas disidencias y a lo mejor de 5 leyes que mandaba, 4 tenía que bajar porque tiene la fragilidad de un gobierno que no tiene mayoría ni posibilidades de construir las mayorías en el tono en que lo plantea. Entonces te manda 600 leyes, de 600 saldrán 150, 200 o 300 artículos y va a ser una ganancia porque logró imprimir en menos de un mes imprimir 300 reformas de lo que él cree que tiene que ser su programa de gobierno. Termina siendo una reforma, consiguió los consensos entre sus aliados para esas reformas. Pero depende también de lo que logre aprobar. Por eso digo, dependerá de lo que apruebe en general y lo que después finalmente quede en particular. Pero logra hacer una reforma que de forma aislada o disgregada en capítulos no lo hubiese logrado. A todo esto también hay que ser, coincido también, hay como una economía de la política, ¿no? Anuncio económico de la política en eso. También el impacto que tiene esta normativa no es un impacto que va a tener a corto plazo. Creo que tampoco se puede pretender justificar la situación del país en relación a lo que pueda llegar a ser o no el resultado de esta normativa. Sí creo que en el fondo tiene que ver más una cuestión de declaración de principios y hacia un deber ser, donde quiere ir la administración actual, pero en relación al impacto directo sobre la situación del ciudadano a pie el día de hoy, creo que no se va a sentir, ¿no? ¿Y cómo lo ves, Jere, la cuestión entre las convicciones y la gobernabilidad? Pues yo lo escuchaba ayer a Manés y digo, va a rechazar todo, incluso con un discurso mucho más duro que Unión por la Patria, por ejemplo. Fue uno de los discursos más severos. Cuestionó hasta la esencia de Milei como referencia política. Y lo escuchaba Massot también, que muy duro. Digo, cito 2 legisladores que no son del kirchnerismo, del peronismo nacional, que han sido... Y sin embargo, en principio eran votos que tenía la Libertad Avanza. Esta idea de la gobernabilidad, ¿cómo va lidiando con las convicciones? Y en todo caso, ¿la gobernabilidad es aprobar esta ley o es darle institucionalidad al gobierno? No, la gobernabilidad es darle institucionalidad al gobierno, me parece. Pero a su vez creo que la interpretación que supongo que deben estar haciendo de estos espacios, creo que es un momento, o es un breve el periodo de la actual administración como para ya tener una clara postura de diferenciación en términos políticos. Creo que parte de la oposición entiende que darle el instrumento legal al gobierno es una forma de también garantizar la estabilidad democrática e institucional del país. No así, digamos, los sectores más radicalizados o quienes estaban en la anterior administración, que tienen una oposición política mucho más marcada en relación a esto. Creo que cada uno también de los espacios políticos está haciendo su propia estrategia de cara a su opinión pública, ¿no? Y a su electorado. Y no podemos desconocer que hay un fragmento de estos sectores que integraron en algún momento Juntos por el Cambio, que también comparten el electorado. Y creo que también pasa por ese lado también. Y después tienen que ver qué sapos eligen tragarse, ¿no? En eso, ¿no? Porque hay un electorado que trasladó
directamente de Juntos por el Cambio se trasladó directamente al gobierno de Milei con gran parte de coincidencias, que en muchos casos con también algunas disidencias. Entonces tienen que responder también a ese núcleo de votantes. Escuchaba, por ejemplo, a María Eugenia Vidal esta mañana en una entrevista radial y mencionaba que en el caso de ella va a aprobar en general y en particular los artículos. Y cuando le preguntaban el por qué, elegía, por ejemplo, decir que el gobierno de Milei había aceptado las sugerencias de que se eliminaran las jubilaciones de privilegio del presidente y vicepresidente y que los cambios en educación que habían propuesto también lo habían aceptado. Bueno, eligen justificar ese voto que quizás no es muy convencido, pero a partir de las cosas que lograron en su negociación particular. Me gustaría un poco quedarme con esto de la reconfiguración del mapa político, un nuevo tablero. Ayer hablábamos con Daniel Montoya, que un poco decía lo que estás referenciando vos, Jeremías, sobre esta cuestión de la izquierda, la derecha y un centro. ¿Quiénes estarían en ese centro? Y si el radicalismo tiene una nueva representación, una nueva oportunidad en este escenario, ¿cómo lo están evaluando? Al juego de fuerzas políticas. Bueno, creo que ahí hay un tema en esta reconfiguración de fuerzas políticas también, más allá de la situación que tiene que ver con esta discusión, que es realmente medular, ¿no?, para este momento de la Argentina. Hay muchas internas dentro de las nuevas alianzas, ¿no?, que se han generado. Está como el motor poniéndose en funcionamiento y uno nota estas cuestiones que vos manifestás, Martín, que hasta en los propios bloques tienen disidencias realmente fuertes. Me parece que acá lo que hay que asumir es una responsabilidad concreta como ciudadanos, ¿no?, y seguir de manera directa lo que se vota, lo que se dice, lo que se hace, porque de esto también depende de nuestra responsabilidad de marcarles la cancha, de que lo que se comprometieron en líneas generales se cumplan y no escuchar respuestas mesiánicas justificando cuestiones que son injustificables, ¿no? Hay un gran momento político para la Argentina y hay que prestarle mucha atención a este sistema de estrategias y alianzas políticas y bueno, y ver qué es lo que pasa con estas discusiones. Pero ustedes, ¿no?, identifican así como en el espectro político a la izquierda y al kirchnerismo de un lado, a la Libertad Avanza, el PRO y cierto sector del peronismo del otro lado, al radicalismo medio en el centro. O sea, como que se ve ese nuevo juego de fuerzas en el Congreso de la Nación. En Argentina nunca ha sido, digamos, el eje izquierda-derecha lo que ha determinado el tablero político. Yo siempre doy el ejemplo, haciendo un comparativo entre Menem y Alfonsín, ¿no? Siempre ha sido más una cuestión de alto y bajo y una forma de interpelación discursiva. Digamos, Menem era un candidato con un programa absolutamente neoliberal, pero digamos, su forma de interpelación y su llegada era a los sectores populares. Creo que Milei también rompió con todo eso porque llegó a lo alto y lo bajo también, digamos, con su forma de interpelación discursiva. Creo que tiene más de ese componente la historia política argentina que esa mirada europeocentrista, ¿no?, de decir de derecha o de izquierda. Pero más allá de eso, sí considero que incluso hasta pensándolo de cómo se interpela discursivamente, creo que si hay un centro político que se propone, entre comillas, ¿no?, como un espacio racional, decir, bueno, te doy un instrumento jurídico, te critico esta cosa, propongo, digamos, un hecho fundado en un posicionamiento empírico, por ejemplo, ¿no? Porque si uno ve a Milei en Davos, estamos hablando, digamos, hasta de configuraciones o pensamientos precientíficos, ¿no?, en algunos aspectos, en algunos ejes. Y sí, por supuesto que también lo que queda del kirchnerismo en su retórica, en su discurso, que pasa ya más a ser más una cuestión casi testimonial, diría, ¿no?, de control ideológico, está mucho más marcado en posicionamiento muy duro, con un componente ideológico muy claro. Y eso no quiere decir que esté mal, para nada, ¿no? Sí es como que creo que eso hace que el tablero empiece a tener como grandes bloques. Y después todo lo que Milei pueda llegar a reconstruir desde una heterogeneidad muy marcada, que seguramente va a tener lo que pueda dejar el peronismo, lo que pueda dejar alguna parte del PRO, que creo que el PRO está en esa tensión de convertirse o no en la UCD de los 90, porque si triunfa el gobierno, quizás es muy probable que sea absorbido, y si fracasa, quizás sean los responsables también de ese fracaso. Pero creo que sí se empieza, no en términos tan marcados desde lo ideológico, pero sí me parece como forma de interpelación. Sí. En base a eso que vos planteás, yo tengo más que una certeza, una pregunta, ¿no? Pero a mí me parece que los sectores más del consenso o dialoguistas se fortalecen cuando son parte de esa construcción, pero cuando tienen que definir la agenda de los otros terminan
como opacados. Y claro, relegados. Sí, bueno, en Efectivamente. medio. Porque los sientan son convidados de piedra, los sientan a la mesa cuando necesitan los votos. Si no, Exacto. nadie va a escuchar ni a Mazot, ni a Carlos Gutiérrez, ni a Pichetto, ni a los diputados de la coalición cívica. Les interesa sentarlos a la mesa cuando tienen algo que pueden aportar a la aprobación de algo, ¿no? Eso creo que es directamente proporcional a la capacidad, ¿no?, que tenga Milei de articular algo mayor, porque hoy tiene una enorme dependencia en ese tipo de perfiles. Hoy. Creo que Claro. ha sido muy incidente, ¿no?, lo que ha hecho el radicalismo, lo que han hecho Hacemos Consenso Federal en relación a la modificación. Estamos hablando que le han cambiado más de 300 artículos a una ley. Postura de este tipo, ¿no? Pero hay una Creo que configuración ahí muy Milei interesante la del sí. Congreso. Yo Me creo parece que que está muy buena. No sé si lo el que gobierno está- está preparado No, para el gobierno no convivir está con bueno. eso. porque tiene que es negociar la fabuloso lo que está gobernabilidad. pasando en Sí. términos de institucionalidad en ese sentido, Sí, el porque debate, la discusión, claro. la fragilidad del Y la representación en el del Congreso. gobierno hace trabajar, Sí, sí, los sí, hace sí. ir en enero, los hace reunirse en comisión, hacer Pero aparte sesiones maratónicas. tantas expresiones en el Congreso. Digo, no hay una mayoría absoluta, hay distintos sectores, cada uno con su postura. Me parece que es un momento muy interesante para el Congreso, para la actividad parlamentaria, como una representación un poquito más fiel de la sociedad y no esa cuestión tan fragmentada que veníamos viendo hasta acá. Pero claro, te complica la gobernabilidad porque tenés que salir a negociar y no puede ser el Congreso una escribanía, sino que tenés que construir también en el ámbito legislativo para Sí, el poder, poder político, claro. claro, para poder sacar las leyes. Pero en este caso, volviendo a lo que decía Martín antes, imagínate si tuviera que haber negociado todas estas leyes cada vez que tenía que llevarla, ¿no? Mejor Claro. negociar una vez de todo. No le alcanza la Incluso hasta gestión. con los gobernadores, que hoy creo Claro. son un agente Bueno, de poder en la Argentina. Igual te termina queda mal. fuera el aspecto fiscal, que me parece que va a ser central para qué tipo de acompañamiento van a tener los gobernadores de acá en más, pero también para el resultado de la economía, Sí, para saber si en definitiva esto puede Sí, o no funcionar. Yo creo que hay también una estrategia política en eso de separar el capítulo fiscal y prolongarlo en el tiempo, que tiene que ver con una cuestión de extorsión. O no sé, quizás es muy fuerte decirlo extorsión, pero lo van a prolongar en el tiempo. Cuando las provincias empiecen a languidecer en sus cuentas, van a ir y le van a levantar la mano a cualquier cosa que les presenten en medio del ajuste Los fiscal, diputados ¿no? dicen apriete, lo dijo Natalia de la Sota en un tuit y el primero que habló de apriete y amenaza fue Beretín Lenco. Entonces sí es una ahí especie el de gobierno le va a decir, extorsión. bueno, ustedes no me quisieron aprobar estos 3 artículos Y lo va a vinculados con las presionar, claro. retenciones, Sí, sí, que sí. era la necesidad que teníamos de hacer caja, y bueno, ahora voten lo que venga si quieren que les mande los Claro. fondos o que les coparticipe el impuesto país. O con la lógica inversa, aprobame esto porque acordate que tenemos todavía en debate la Pero cuestión eso de puede ser las también ganancias. una manta corta, porque los gobernadores van a ser los primeros en sentir esa presión social. Cuando vos, si lo que te pide Milei es un ajuste en obra pública, en salud, en educación, en seguridad, todo eso lo brindan las provincias. Por lo cual, la puerta que van a golpear, las calles que van a tomar, Totalmente. las protestas que van a subir, las van a subir los gobernadores. Gobernadores que sacaron, en muchos casos, mucho más votos que Milei, que ganaron mucho más ampliamente, que tienen mucho más respaldo electoral que Milei, y que, sin embargo, si Milei les traslada el costo fiscal de la nación a las Sí, lo provincias, sienten de manera directa, claro. van a tener las cacerolas en la Y puerta. paga el costo el mandatario Sí. provincial, Ah, también por le eso lesiona la es muy imagen complejo eso que al se mandatario sostenga. Bueno, el provincial. gobierno ha manifestado con líderes provinciales que la discusión del pacto fiscal la empezarían la semana que viene, ¿no? Algunos puntos para empezar a rediseñar en esta cuestión de estrategia de negociación necesaria. Bueno, veremos qué es lo que pasa fundamentalmente, ¿no? Bueno, vamos a estar hoy al mediodía empezando a ver algo, ¿no? Sí, Porque esto va a claro. ser, Sí, probablemente mañana estemos discutiendo, bueno, pues supongo que en general ya se habrá votado para mañana a esta hora. Claro, para mañana, Sí. sí. Y que Sí, empezará está en previsto que sí, votación. que empiecen con las cuestiones Pero particulares. que la semana que viene incluso, no sé si esto se termina hoy. O sea, ahí- No, mañana. hoy hay 170 oradores inscriptos individuales bueno. para las generales. Bueno, pero digo, ¿se terminará mañana también? ¿O no, vamos- no creo. No, creo. no. Yo me Va a parece quedar que- semana que viene largo, Sí. ¿no? Sí, sí, se anticipa la sesión más larga de la historia del Parlamento. Eso en argentino. ese aspecto creo que no termina de ser malo. No, está bueno. En relación a que No. también los diputados Sí. puedan descansar, puedan ir a votar en pleno... Sí, sí. Y que discutan. Es muy Sí, que sensible discutan, lo que se que está se votando. equivoque de la botonera, Sí, ¿no? o además, viste, 5 de la mañana, qué artículo te meten cuando están todos durmiendo, Claro. me parece que un Sí. poco hace a la transparencia también, y también son seres humanos y tienen necesidades como todos, y Seguro.
como así también los periodistas que están trabajando en el Congreso, que Sí, No, pobre. pero aparte que se extienda el debate, maratónicas. que se pueda extender el debate, que puedan hacer uso de la palabra todos, que se escuchen aunque las entiendo voces. también que cuando está todo cerradito, medio como que los que negocian deben querer que se apure y salga porque Ay, sí. para que no cambien las Y reglas bueno, del ahí juego. está la lucha de fuerzas, claro. Sí, Bueno, sí. y lo que vieron por fuera como de la sesión, lo que pasó con violencia con Leo fue- Sosa, con el Beliboni. empresario, con Beliboni, con las chicas detenidas, ¿cómo lo evaluaron? Lamentablemente es parte de lo que nos pasa ya hace un tiempo en la Argentina, ¿no? A mí me apenan estas expresiones con tanta violencia, de un lado y del otro. Me parece que no construyen en lo más mínimo y cuando recurrís a redes también la expresión de la gente lo manifiesta de esa manera. Pero bueno, ¿cómo hacer para que esto no pase? Pasa en todo el mundo, ¿no? Bueno, Pasa en todo el mundo, no pero, es Argentina. pero hay una cuestión con el tema de las gradas, de los balcones de la Cámara de Diputados que ya desde hace mucho tiempo se han convertido en eso, para gritar, para para la tribuna, avivar, claro. para insultar, que eso es lo lamentable. Uno no entiende cuál es la necesidad, ¿no? Pero reaccionaron rápido ayer Sí. las No, autoridades del afortunadamente. Congreso. Sí. Ahora, lo que sí queda en evidencia, me parece, tiene que ver con esa falta de expertise. Hoy quien preside la Cámara de Diputados, quienes están a cargo de los principales bloques y demás, son personas que no tienen la experiencia en el manejo legislativo. Y eso se nota, porque cuando aparece una situación de esa, de un insulto, tienen que esperar la reacción de otro diputado que Claro, marque eso, claro, que sí. señale a la persona Claro. que está arriba, que insulte. Los asesores tienen que pasarte esa para información. proceder, y tiene que ver con esa falta de experiencia. Ahora, hacia la afuera, también vos ves esa falta de experiencia en el control de la calle. Tenés un protocolo, lo explicás, todo una cuestión, y después una marcha de un grupo piquetero te hackea la calle y termina toda una situación violenta, de represión, con gente en la calle, donde evidentemente no hay un buen manejo, ¿no? o hay un desconocimiento de la tarea, o, Sí, o hay un fue dejar hacer o una también. mala planificación Sí. de la tarea que supuestamente le encomendaron a los oficiales a cargo del Claro. operativo de seguridad. Tendría que estar Pichetto al frente de las cuestiones parlamentarias, tiene una experiencia. ¿Cuántos años está Pichetto ahí? Y bueno, desde el 83 hasta Sí. acá ha estado siempre. Tendría que manejar él Era, las cosas. disputaba ahí con Mario Negri, que era otro histórico. Claro. Que ahora se quedó, pero estuvo... Bueno, todos está los- Leopoldo Moró también, que tiene Moró, bastante claro, años. exacto, Claro, sí. papá. claro. Creo que igual también de ahí estuvo el debate de si tendría que haber sido o no Randazzo el presidente de la Cámara. Igual estamos hablando de un apellido, el de Menem, que si tiene trayectoria también en el Congreso, sobre todo su padre. Sí, igualmente. Claro, porque es sobrino la de Carlos. representación tiene que ser el partido que gana. Exacto. El dilema con eso es que el partido que gana, ¿con qué estructura llega al poder? Claro. Sí, sí, Y sí. ese es un dilema Sí. que no se resuelve solamente con ganar la elección, sino que es una Bueno, construcción política. lo de Milei es un signo de pregunta en Bueno, función pero a- parece que sí le está cómo yendo bien gobierna. a Victoria Villarroel en el Senado. Por lo menos tiene bastante aprobación por el Sí. resto de los bloques en el manejo del Senado, la conformación de Sí, comisiones. sí, tiene y demás. expertise. Sí, Sí. sí, ¿Y con qué es comparable esta sesión, el tratamiento de este proyecto de ley? Porque de vivirlo así con tanta pasión, lo de la 125 fue tremendo. Para mí fue un momento tan político de la Argentina Sí. que más allá de la connotación que puedas darle, me encantó ver ese despliegue, el debate en la gente, la actividad de los parlamentarios. Bueno, Pero no sé, el debate por la ley del aborto también tuvo también muy interesante. Sí, en ese se siguió seguimiento mucho y en- también. Igual era en más lo claro, legislativo. ¿no? Sí, era Yo creo más- que la gente Claro. como que no ¿Qué no discutís termina de... hoy? ¿Qué Claro. En un momento piensa que se está cambiando todo, en un momento ve Claro. que no se cambia nada. Yo creo que no hay, Claro. no hay un antecedente en la historia como este, Claro. en relación a que se proponga modificar centenar de leyes, todas juntas. No hay antecedentes. Sí hay debates álgidos, y sobre todo hasta podés compararlo cuándo fueron los diputados en el verano. Claro. 2001, creo que en los años 70 Sí, sí, también, muy poco, el sí, último muy gobierno de Perón se votó una modificación en el Código Penal, si no me recuerdo. Pero no hay tantos antecedentes de decir, che, cuando De que laburan en verano, digamos, ¿no? Claro. Bueno, es sano también, es Sí, saludable. varios han tenido que cancelar viajes que El viaje, tenían claro, previstos. y imagínate, demás. claro, indudablemente. Tenían comprado billetes que tenían comprados. Indudablemente que este Bueno. es un tema ahí que tuvieron que rever, pero Sí. había que hacerlo, ¿no? Porque después viene el scratch. se suma la En algún gente. lugar. Sí, Vamos a leer bien.
mensajes. A ver, nos dicen, chicos, buen jueves, muy buen debate, pero parece que se olvidan de algo. Los otros gobiernos nunca presionaron, deben cambiar los políticos. ¿No presionó Fernández los fondos reservados para solo algunos gobernadores? Bonita mañana, nos dice Sandra. Lucrecia, por otro lado, estamos cansados, los políticos tienen que escuchar a la gente y no confundirla más. No tenemos antecedentes de tanta falta de información institucional, nos marca Lucrecia como para referenciar algunos de los mensajes que van llevando. Claro, nosotros llevamos ya muchos días trayendo a esta mesa la cuestión de la ley ómnibus, pero sí, es... Tiene varias paradas. Claro, es un debate muy amplio, claro, es un ómnibus con varias paradas. Sí, y después está la urgencia de la gente, la de todos los días. Sí, bueno, es que ahí lo está que un decía poco yo el al tema, principio. claro. O Que sea, ¿de qué ese es el discutimos? dilema, digamos. Cuando vas al supermercado o ayer tuviste que hacer cola para cargar la nafta, todo lo que sucede, si no termina mejorando, modificando esas circunstancias, pasa a ser irrelevante para una mayoría, ¿no? que además no puede tener el seguimiento de todo esto. Claro. Es imposible, ¿no? Entonces urgente, lo estás esperando necesario. que haya respuestas que en definitiva, más allá de las herramientas que logre Milei o no en el Congreso, son las que van a definir la suerte política del modelo, ¿no? Porque el año que viene tenés que ir a legislativas. A legislativas. Y ahí, si vos querés darle músculo y hacer que esto se convierta en algo tangible, en algo real, esa reforma de la que plantea Milei, y va a tener que mejorar la vida de la gente de acá en más, porque Sí, rápido. ya ahora no alcanza lo anunciativo. Vamos con la casta y demás, el discurso. Cuando vas al supermercado no te alcanza para comprar el aceite. Ahí vas a tener que empezar a medir si aquello que te prometían lo hayas logrado o no a través del consenso, te hayan dado mejores o peores herramientas, en definitiva, mejoró o no tu vida. Claro. Y me parece que eso son tantas las urgencias hoy que te termina definiendo la vida de esto, más allá de lo que está sucediendo con todo este debate, ¿no? Con el debate. Sí, y en el medio una encrucijada que los tiene a los legisladores, a los máximos dirigentes políticos que no forman parte del gobierno, ahí en la picota, porque también ellos se enfrentan ante un electorado o un gran porcentaje de la población que dice, bueno, si ustedes no lo votan o no apoyan, lo que están haciendo es no dejarlo gobernar. Claro, ¿cómo va a cumplir con su programa si no lo Exactamente. acompañan? Entonces me parece que por ahí también pasa un poco la discusión o lo que vamos a ver en los próximos días y hasta cuándo va a estar esa banca para el gobierno de Javier Milei, ¿no? Me parece hasta que cuándo tiene que ver con... la gente lo va a acompañar en eso, Claro, es decir, con bueno, respuestas lo que no urgentes. hiciste hasta ahora es porque no te dejaron hacerlo. Sí. Bueno, todo eso se va a caer en función a esto que manifestaba Pablo respecto al tema de verlo en la calle, ¿no? Una inflación galopante, tremenda. Obviamente que no es la responsabilidad, pues esto hay que dejarlo claro, no es de Milei, digo, se hereda una situación de años en la Argentina, pero hay que empezar a corregir, ¿no? Y todo se agota rápido si probablemente en un par de días y ya con la mirada en finales de este mes y en comienzos de marzo, no hay cambios sustanciales, ¿no? También la paciencia se empieza a agotar de la gente. Pero esto ¿no? que De lo a que pie. dice Martín me parece que es muy importante. Es muy de la cuestión de los proyectos liberales, neoliberales, decir, bueno, no han funcionado porque nunca permitieron que se desplieguen como hay que desplegarlo. Siempre pusieron trabas, siempre le bloquearon algún aspecto. Es como una excusa que tiene, esto es una toma de postura, ¿no? Sí. Pero es como una excusa que tiene el liberalismo, el neoliberalismo, es decir, nunca lo vieron funcionar, nunca vieron las bondades porque nunca permitieron que se termine de desplegar. Siempre la protesta en la calle, la oposición o la cuestión gradual hicieron que no se pueda terminar de desplegar un proyecto liberal que tan bien nos haría. Ese es como el argumento, ¿no? De que por qué nunca ha funcionado. Pero Uno eso tiene sus un reservas. elemento ahí histórico, o algunos elementos históricos que podrían refutar a ese concepto de liberalismo. En la dictadura fue un modelo neoliberal y lo impusieron secuestrando 30.000 personas o asesinando, torturando. Es decir, ahí no había protesta en las calles. El menemismo lo impuso cooptando incluso a los gremios. La CGT, salvo en el final, Moyano y demás, lo acompañó a Menem en todo ese proceso. Podemos decir en la reforma jubilatoria de Macri que ahí fue una protesta fuerte, pero fueron 4 años donde también se impuso. De la Rúa
Recién en el desenlace, la Rúa recuperó a Cavallo como ministro de Economía. Recién en el desenlace, cuando la clase media sale porque le confiscaron los ahorros, ahí estalla el país. Pero digo, los procesos neoliberales en la Argentina, Han podido avanzar. a mí me parece que Sí, han tenido muchos lugares para hacerlo, ¿no? Bien, bueno, la música significa que se nos ha acabado el tiempo. Se nos qué buena acaba el musiquita. tiempo, exactamente. Sí, sí, sí. Un flamenco. ¿Estás mejor? ¿Te ayudó todo esto? Me hizo bien, sí. te La hizo verdad, bien. sí, les agradezco enormemente. Superaste la creación. Hoy la Sí, superaste la sí, creación. la he superado, sí. La superaste. Hoy sos otro. Y es para los que vienen, pues soy el más grande de la clase, Sí. para que sepan, bueno, cómo enfrentar esta situación Bueno, que se mira, viene, chicos. la cosa siempre puede ser peor. Podría ser un diputado que ahora se tiene que comer 170 discursos Tienes antes de razón, votar sí, la sí. ley Tienes ómnibus y razón. sin embargo estás acá, Sí, es verdad. es verdad, lamentándote es por verdad. cumplir Hay un año más. que agradecer la vida, fundamentalmente. Sí, 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 sí. muy bien. Vamos a Felicidades. la pausa. Dale. Ya volvemos con Gracias, más. Jere.